Buenas noches de Ecuador, soy Juan Sebastián Naranjo, bienvenidos al Actuario. Les invito a seguirme en redes sociales como El Actuario EC. Además podrán encontrar todas nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube. En El Actuario seguimos conociendo el perfil de los grandes líderes empresariales, como además su historia, sus experiencias, sus cifras y un mensaje de motivación que nos dejará como enseñanza que el Ecuador es una tierra de oportunidades y merece soñar en grande. En nuestro primer bloque tenemos como invitado a María Soledad Castañeda, gerente de banca de empresas de Banco Procredit. Es un banco miembro del grupo financiero alemán Procredit que opera desde el año 2011 en Ecuador. Bienvenida. Gracias, Juan Sebastián. Buenas noches y bueno, muchas gracias por invitarme la noche de No, hoy. el gusto y el placer es nuestro poder descubrir el perfil de una persona que ha hecho carrera y está haciendo patria, ¿no?, a través de su trabajo. Antes de hablar un poco del banco, quisiéramos saber su experiencia profesional, su experiencia laboral, su formación académica y cómo es que conecta con el banco. Ya. Bueno, es interesante. Yo estudié administración de empresas. Luego me preguntas por mi acento porque siempre empiezan a... ¿Ya? Y empecé a trabajar en banco realmente bastante joven. Tengo 25 años de experiencia, principalmente en Centroamérica. Y desde el inicio me vinculé en las áreas relacionadas con atención al cliente, negociación, banca de empresas, banca de personas, siempre por el lado de negocio. Y trabajé 11 años en una institución antes de encontrar a Procredit en mi carrera profesional. Con el grupo Procredit tengo ya 15 años, de los cuales una parte fueron en Centroamérica, y desde hace 7 años acá en el Ecuador. Sí, en el Ecuador, 7 años. Sí. ¿De qué nacionalidad, María? Ah, eso es interesante. Yo siempre digo, originalmente soy costarricense de nacimiento, nicaragüense de crianza y ahora digo que soy ecuatoriana de corazón. Corazón. Ya son 7 años además, Sí, ¿no? sí. Significa que para llegar a ser gerente has tenido que hacer una carrera de más de 20 años. Así es. Le preguntaba a otro invitado del actuario, las historias de Hollywood no existen, ¿no? Para hacer carreras es de años, de Es mucho formación, esfuerzo, esfuerzo. preparación, también viene dado por la experiencia. Y creo que cuando uno encuentra un propósito de vida que se alinea con algo que uno puede aportar a la sociedad, ya, es donde uno decide cómo quiere servir realmente. Claro, dentro del grupo Procredit, ¿cuántos cargos ha tenido que ejercer para ir? Ya, realmente desde que empecé en Grupo Procredit empecé como gerente. O sea, yo realmente ya tengo una formación bastante extensa en esa área administrativa, pero cuando inicié mi proceso como empleada empecé como todo el mundo, desde abajo. Desde abajo. Y creo que eso tiene una particularidad y es que te forma para ver desde distintas perspectivas la posición cuando tú llegas ya a una gerencia. O sea, si tú conoces cómo se hacen las cosas al detalle, o sea, además de eso tú te permite ir aprendiendo de diferentes personas, tener contacto con otros mentores y además de eso ver cómo tú puedes aportar en la formación de otras personas. Correcto. Que te van a suceder en la posición. Entonces, claro. Ya, más que los 25 años, realmente creo que he tenido experiencias muy positivas como mujer sobre todo, y eso también me permite a mí ampliar esa experiencia a otras personas que trabajan conmigo. Hablando un poco de la historia del banco, ¿qué podemos saber desde cuántos años está en el país? ¿Cómo es que se ha desarrollado en nuestra economía? Ya, bueno, Banco Procredit de Ecuador tiene 22 años en el país. Como tú mencionaste al inicio, somos parte de un grupo internacional alemán y la misión del banco está orientada principalmente a atender empresas. Y cuando hablamos de empresas, estamos hablando de empresas pequeñitas, microempresas, hasta empresas medianas. Pero además de eso trabajamos en la otra parte del negocio, que es incorporar la cultura de ahorro dentro del mercado donde nosotros operamos. Entonces es así que ya atendemos, ese es nuestro principal enfoque. Una ventaja como banco que tiene una orientación a atender empresas también es que nos permite
incorporar las mejores prácticas de nuestra experiencia internacional al mercado ecuatoriano. Entonces, usualmente como banco nosotros no hacemos un análisis con scoring para analizar empresas, sino que vemos la situación individual de cada empresa y en función de eso el banco adapta sus servicios a la empresa. Ah, espectacular, me parece eso que sale Sí. un poco del contexto, ¿no? Sí, usualmente el contexto es que te doy un financiamiento, te doy un servicio estándar, exactamente con scoring, y tú pagas cuotas mensuales, capital e intereses. Realmente nosotros estudiamos cuál es el comportamiento de la empresa, si tiene estacionalidad, si es un plan de inversión que requiere, por ejemplo, un periodo de gracia, o si es un plan de inversión, por ejemplo, nosotros impulsamos mucho el tema de que las empresas que financiemos tengan un impacto en la economía y que apoyen al desarrollo del país. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, financiamos aquellas actividades que van a tener un componente positivo medioambientalmente, ya sea a través de la incorporación de tecnologías que van a generar una eficiencia energética dentro de la empresa, en el uso de energías renovables, por ejemplo, financiamos proyectos un poco lo visualizan el impacto social, ¿no? También en el impacto social. Eso hablemos en el segundo bloque. Pero me parece interesante porque además sale de la estructura básica que el sistema financiero así lo llama, ¿no? Sí. Las entidades de instituciones del sistema financiero privado. Somos una institución privada, pero con un enfoque hacia el desarrollo. Y por eso es que también tenemos nuestro nicho de mercado bien definido en relación a... Vamos a un corte comercial para seguir descubriendo el componente social, que me parece eso espectacular que lo venga haciendo el banco. Vamos a un corte comercial y continuamos. Regresamos del corte comercial para seguir descubriendo cómo es que Banco Procredit hace dentro del sistema financiero un papel, un rol bastante diferente de lo que voy descubriendo a lo que hacen las demás entidades financieras. Y dentro de ese contexto diferencial, ¿cuál es el componente social del banco? ¿Cómo es que, además de ser una entidad financiera, también un poco promueve en la sociedad ese fuerte componente social? Como te mencionaba, como banco realmente tenemos objetivos bien claros en relación a la contribución que queremos hacer como institución dentro de los mercados donde operamos. Tenemos la parte del componente medioambiental, como te explicaba, pero además de eso, el componente social. Dentro del componente social, nosotros hemos incorporado como institución algunas prácticas y políticas que nos permiten identificarnos como una empresa segura. Y cuando nos referimos a una empresa segura, es una empresa libre de violencia contra las mujeres. Y creo que es importante hablar de eso, sobre todo porque en este mes estamos conmemorando el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y esto tiene un impacto fuerte en el Ecuador, porque si hablamos un poco de números y de lo que esto significa para el Ecuador, estamos hablando que Ecuador pierde alrededor de 4.600 millones solamente por el impacto de la violencia contra las mujeres. De esos 4.600 millones, que representan aproximadamente el 4.28% del PIB ecuatoriano, estamos hablando que un 39% de eso lo asumen las empresas pequeñas y medianas del Ecuador. Aproximadamente 40% de eso lo asumen las mujeres que han sido violentadas y un 11% el Estado ecuatoriano. Entonces, eso es una cifra bastante relevante, no solamente desde el punto de vista de que la violencia no debería de existir en ninguna de sus formas, pero además de eso, si lo vemos por el lado más pragmático, esto tiene un impacto en términos de costo bastante significativo. Y si aterrizamos un poco más al detalle y hablamos de las mujeres microempresarias, que representan el 50% de los créditos micro en el Ecuador, estamos hablando que las microempresarias pierden por la violencia que se ejerce contra ellas aproximadamente 214 millones de dólares anuales, que podrían invertirse en educación para sus hijos, que podrían invertirse para capital en sus propios emprendimientos. O sea, y además que la mujer ecuatoriana yo creo que es un sinónimo de fortaleza. Uno visualiza a una mujer que por sus hijos hace lo que tenga que hacer, ¿no?
Y ahí está la Sí. mucha significancia que usted le da en sus hijas. Así es. Y esa es una de las razones por las que nosotros estamos involucrados en iniciativas también, no solo internamente en el tema de capacitación con nuestro personal, en el incorporar políticas que generen espacios de equidad dentro del banco, pero también colaboramos con entes externos, gremios, por ejemplo, o asociaciones que están también alineadas con esta temática, tales como, por ejemplo, la Cooperación Técnica Alemana, la GIZ, tiene un programa de prevención de violencia contra mujeres también, que se vincula con muchas empresas, y también hemos trabajado con la aceleradora de emprendimiento Impacto. Ya, Impacto. Desde el negocio financiero como tal y haciendo sinergia con el componente social, claro, la banca coloca créditos, hay distintos tipos de créditos, ahora hacíamos referencia ahorita de microcrédito. ¿Qué participación tiene dentro del banco la colocación de créditos para mujeres? Y claro, direccionado hacia la producción y hacia el microcrédito, ¿cómo está el componente social? Ya. Nosotros tenemos un tarifario diferenciado para el caso de mujeres que solicitan crédito. Y creo que en el mercado existen varias opciones, pero hay que incorporar una perspectiva de género también. Porque si bien es cierto, el crédito da cierta autonomía a nivel económico, pero si no vinculas la parte de la prevención de violencia, todavía no logras que la mujer realmente sea completamente autónoma. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, dentro de las prácticas? Las mujeres requieren de mucha más capacitación, por ejemplo, en la parte de digitalización para el uso de herramientas que les permitan mejorar los niveles de administración del negocio. Adicionalmente, requieren de más educación financiera, o sea, todos aquellos aspectos relacionados a lo que es el uso, el acceso, la calidad de los servicios que pueden utilizar, y que esto realmente se traduzca en un bienestar para las mujeres y sus familias, su núcleo familiar. Adicionalmente, podemos decir de que si bien es cierto de que hay un acceso en el sentido de microcrédito, pero empíricamente lo que podemos ver la mayor parte de las instituciones financieras es que este acompañamiento tiene que ser permanente, porque en la medida en que las empresas van creciendo, las mujeres empiezan a desaparecer de las estructuras formales. Ya. O sea, si tú te vas a las pequeñas y a las medianas, incluso a las corporativas, tú ya no encuentras tantas mujeres formando parte, por ejemplo, de los directorios, de las gerencias generales, de las gerencias financieras, de las presidencias, que son al final las posiciones que de alguna forma te permiten tomar decisiones relevantes en cuanto a la misión, a la visión y a las estrategias de la empresa. Entonces, eso significa que tenemos que trabajar más fuertemente justo en ese acompañamiento y fortalecimiento. Claro, y eso me llama la atención porque normalmente la entidad financiera está hasta cuando te promueve el crédito. Más allá de eso ya vendría a ser el rol de sujeto de crédito, ¿no? Pero entiendo que el banco tiene el acompañamiento para que no se generen esas brechas sociales con las que Así es. Los países del tercer mundo, como somos del Ecuador, viven, ¿no? Así es. Creo que hay más empresas involucradas, eso es importante, porque entre más actores participemos realmente de lograr este nivel de equidad y cierre de la brecha en términos de género, vamos a tener una sociedad mucho más balanceada, mucho más justa, muchos menos femicidios, probablemente brechas salariales menores a las del 20% que existen actualmente en el Ecuador. Y eso definitivamente va a tener un impacto positivo como comunidad y como sociedad. Definitivamente, ¿no? Yo creo que muchos de los problemas sociales es por este rol que las mujeres toman o dejan de tomar, y por eso que se generan esas desviaciones sociales. Pero me parece interesante que desde el negocio privado, desde la banca privada, se empuje esas causas, que al final eso es lo que enriquece a las naciones, ¿no? Y justo como banco, por ejemplo, nosotros hemos participado en algunas actividades justo orientadas al tema de prevención, porque certificarte como una empresa segura no es solamente un sello, una certificación, es realmente cuánto de tus prácticas y cuánto de lo que tú pones en el día a día se transforma justo en esos espacios de equidad.
Y eso empieza desde el tema salarial, desde el tema de participación. Por ejemplo, en Banco Procredit, nuestro equipo gerencial está dividido en 50 y 50. 50% hombres, 50% mujeres. Si nos vamos a los mandos medios, lo que son las gerencias y las jefaturas, las mujeres participamos en un 60% de las posiciones. Y si nos vamos al tema de brecha salarial, las mujeres ganamos 5% más que los hombres en la institución. Es un banco que no solo se queda en la teoría, sino en la práctica, ¿no? Exactamente. Entonces, a quienes nos están visualizando, podemos, por así decirlo, que en Banco Procredit las mujeres pueden encontrar un socio estratégico, ¿no? Además de un socio estratégico, un espacio seguro para trabajar también. Vamos cerrando la entrevista, María Soledad. Un mensaje de motivación a quienes nos ven, lindado por la experiencia profesional. ¿Cuántos años de carrera profesional para estar en el banquillo de la toma de decisiones? Y claro, paralelo a eso, ese luchar por que las mujeres tengan su sitial digno en una sociedad. ¿Cuál sería su mensaje de motivación? Esto no se trata realmente, cuando hablamos de equidad, de una lucha o un desbalance entre hombres y mujeres. Realmente estamos hablando del 50% de la población que vota, de la población que aporta los impuestos, de la población que tiene la carga de los cuidados familiares, pero también de la población que demanda ciertos espacios en el tema de participación. ¿Qué es lo importante aquí? Que más empresas y más personas estemos conscientes de esto. Y más que verlo como una amenaza, que lo veamos realmente como lo que hay que hacer por respeto a los derechos humanos, por respeto a la dignidad humana, y además de eso, porque la sociedad lo necesita. No podemos vivir en una sociedad en que no exista una equidad entre hombres y mujeres. Entonces, al final mi invitación es para que más empresas y personas se sumen a este tipo de iniciativas. Y especialmente, y solo como comercial, este mes se celebra, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. El Ecuador el año pasado tuvo 332 femicidios, es una cifra alarmante. Y hasta septiembre de este año vamos por 228 femicidios. Esto es algo que no puede seguir ocurriendo y eso solo lo podemos evitar o prevenir si más personas estamos conscientes de que la violencia contra las mujeres no debe continuar. En el Actuario nos sumamos a la causa y las puertas estarán abiertas todas las veces que sean necesarias para sumarnos a esa lucha que creo que busca sociedades más justas, sociedades de progreso, desarrollo, poniéndole en su sitial a la mujer como debe serlo. Vamos a un corte comercial. Agradecemos a María Soledad por contarnos la historia de Banco y, claro, un discurso del componente social que las empresas deberían hacer. Vamos a un corte comercial.